Tarde pero sin sueño, muy buenas noches y bienvenidos a After Office, la católica reflexión nuestra de cada día. Te saluda tu amigo y servidor Juan Manuel Rodea y en esta noche me acompaña mi compañero de transmisión Rodolfo Chávez Corominas. ¿Cómo está, Rodo? Muy bien, gracias a Dios. Buenas noches. ¿Algo que decirles a los espectadores? Hace mucho frío. Hace mucho frío el día de hoy, 20 de enero de 2020. Estamos hablando de que ya llevamos más de 30 programas al aire. En este fin de semana fue el cumpleaños de Rodolfo, entonces pues si gustan dejarle una felicitación, queridos espectadores, a través de los comentarios, pues aquí Rodo se los va a agradecer. Y bien, en este inicio de lo que es esta semana y de lo que es también este nuevo tema que vamos a reflexionar aquí con todos los espectadores que están uniéndose a nosotros en este espacio de reflexión. Queremos también ponerte en contexto si es la primera vez que tú nos sintonizas o bien si estás en el proceso de ir entendiendo lo que es la dinámica en la cual nosotros llevamos a cabo esta reflexión en la cual participamos todos y se trata de ir reflexionando a través de preguntas y respuestas de una forma interactiva. Entonces, esto lo hacemos a partir de una pregunta que viene siendo la base del tema y la reflexión. Entonces, después de también contextualizar en cuanto a algunas efemérides, en cuanto al santoral y algunas otras cuestiones y acontecimientos recientes que nos ayudan a entender los signos de los tiempos, nosotros vamos teniendo un encuadre con esa partida, teniendo unos minutos para poder asimilar esas primeras bases de esa reflexión. Pasamos a un siguiente bloque donde tratamos de argumentar con otras dos preguntas eso que habíamos visto en ese encuadre. Después de tener un espacio de preguntas y respuestas, pues vamos a pasar naturalmente a tener otro descanso para poder asimilar. Pasamos a un tercer bloque donde se argumenta con otras dos preguntas y al finalizar tenemos también una pregunta final con la cual vamos a cerrar la sesión de apertura que transmitimos todos los lunes en esta misma hora, en este mismo espacio, desde Nueva Alianza Radio, en el Domus Day, los lunes a partir de las 8 de la noche, tiempo del centro de México, para después seguir compartiendo martes, miércoles y jueves con algunas publicaciones de seguimiento a través de Católico Defiende tu Fe y también vuelto a compartir en la página de Nueva Alianza Radio para posteriormente poder vernos los viernes igualmente a la misma hora con nuestro programa de cierre. ¿Qué les parece? Y bien, ¿algún comentario, Rodo? No. ¿Qué pasa, amigo? ¿Te falta un poquito más de cafecito? Sí, el café. Sí, bueno, en cuanto a lo que es la cuestión del café, él tiene su razón de ser. Naturalmente, el concepto de After Office se debe precisamente a una práctica que se tiene en algunos países donde hay ya algunas ciudades que van creciendo y que su ritmo amerita precisamente que en lo que el tráfico disminuye, los empleados puedan acudir o los estudiantes a un lugar cercano para poder compartir una bebida con las personas que los acompañan en ese inter y mientras tanto se va reduciendo lo que es el aforo vehicular y pueden llegar a su casa más tranquilamente. Es por eso que nosotros queremos cristianizar esto a través de este espacio, el cual vamos a poner en manos de Dios y decimos en nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Ven Espíritu Santo y llena los corazones de tus fieles y enciende en ellos el fuego de tu amor. Envía Señor tu Espíritu y todo será creado y se renovará la faz de la tierra. Amén. María, trono de la sabiduría, ruega por nosotros. En nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Así pues, efemérides que podemos considerar importantes y que nos pueden ayudar a entender los signos de los tiempos y centrarnos en esta reflexión, tenemos que Cristóbal Colón se presenta en Córdoba a los Reyes Católicos y entra a su servicio en 1486. Un día como hoy, pero de 1944, también se tiene una ofensiva británica sobre Berlín en el marco
de la Segunda Guerra Mundial, Harry Truman desarrolla un programa de 4 puntos para los países que están económicamente atrasados para aquel entonces en 1949, es decir, 4 años después de que este conflicto finalizó. En España se funda la Universidad de Navarra del Opus Dei en 1960. En 1996, Yasser Arafat es elegido presidente de la Autoridad Nacional Palestina a propósito de la geopolítica y el Medio Oriente, que es algo que nos puede ayudar a entender de alguna forma la realidad que nosotros vivimos en este aspecto en cuanto a noticias globales y que de alguna forma nos ayudan a entender el contexto de hechos que suceden y sobre todo lo que tiene que ver con la paz pública que se está buscando, por lo menos que queremos darlo por entendido por parte de la mayor parte de los seres humanos. También tenemos que este día 20 de enero es contemplado en Estados Unidos para la toma de posesión de los presidentes. Y en el santoral tenemos que hoy se celebra a San Sebastián. Un saludo cordial para las personas que aquí en San Luis Potosí nos sintonizan desde el barrio de San Sebastián, uno de los 7 barrios icónicos de esta ciudad de San Luis Potosí, que fue una de las principales en el tiempo del virreinato y que lo es en estos días, el día de hoy, en nuestra actualidad, como patrimonio cultural de la humanidad. Y bien, San Sebastián tenemos que era un miembro de la milicia romana que después de haberse convertido al cristianismo es condenado a ser aseteado, es decir, a ser muerto por flechas. Sin embargo, no consiguen matarlo, consiguen esconderlo una familia y lo disuaden. Bueno, pues es que es preciso que tú mejor te vayas de Roma para que no sufras persecución, y que él dice no. O sea, esto es un signo de que tengo que seguir evangelizando aquí. Y bueno, esto no le gustó al emperador, que ya después lo mandó matar. Ya lo tuvo una segunda condena en la que en esta ocasión sí hubo forma de que los soldados se cercioraran de que ya estaba muerto, y como mártir es recordado por nuestra Santa Madre Iglesia un día como hoy, 20 de enero. Y bien, a lo que nos truje, vamos sin más preámbulo a la pregunta base de esta noche, que viene siendo la siguiente: ¿cuándo domina realmente la razón? Contexto de la pregunta: encíclica Spe Salvi numeral 23. Aquí tenemos la encíclica, escrita por el Papa Benedicto XVI. Reiteramos, el nombre es Spe Salvi numeral 23 y la pregunta es: ¿cuándo domina realmente la razón? ¿Tienes alguna pregunta? ¿Tienes alguna respuesta? Déjanoslo saber en los comentarios y vamos a poder trabajar con todo esto que tú nos vayas compartiendo el resto de la semana.
¿Tienes alguna pregunta? ¿Tienes alguna respuesta? En esta ocasión queremos mandar un saludo a Jonathan, que es nuestro ingeniero de audio, sonido, producción y demás cosas, las cuales nos auxilia para la cuestión de que se lleve a cabo la transmisión. Todólogo, ¿no? El todólogo, exactamente, dirían CPT, que quiere decir bueno para todo. Pero bueno, en este caso no pudo acompañarnos, entonces queremos pedirles sus oraciones para que nos acompañe próximamente este viernes, dado que tiene algunas complicaciones en su casa. Entonces, pues desde aquí le mandamos un saludo a Jonathan y esperamos que se recuperen todos. Y bien, queremos también entonces darle pues el sentido a esta pregunta. Queremos que nuestra reflexión esté basada en ella, vamos a recordarla y es la siguiente: ¿cuándo domina realmente la razón? Y el contexto es el numeral 23 de la encíclica Spesalvi de Benedicto XVI. Entonces, ¿tenemos preguntas, amigo? Ok. ¿Tienes tú alguna pregunta, Rodo? ¿Cuáles son las preguntas que tenemos el día de hoy? Sí, mira, tenemos dos preguntas. ¿Qué sucede con la esperanza cuando la razón se ha apartado de Dios? Ah, esa es buena. ¿Y por qué la esperanza comienza con la oración? Fíjate, ¿por qué la esperanza comienza con la oración? A propósito de que... Muchas gracias, Rodo. Fíjate que se puede decir que entonces a lo mejor estamos cometiendo el error de separar una cosa de la otra, ¿verdad? Correcto. El error de separar la razón de la oración. ¿Y tú a qué crees que se debe, amigo? Híjole, O más bien, ¿qué es lo que crees que pasa cuando eso termina sucediendo? Que separemos la parte de la oración de la parte de la oración. pues terminan incompletas porque precisamente fe y razón nos habla de la complementariedad que puede tener la oración y la razón, ¿no? Ajá. Aunque en este caso, fíjate que ya estamos hablando de que la encíclica trata lo que es la cuestión de la esperanza. Habíamos dicho que fe y esperanza de alguna forma se parecen bastante, nada más que sí están diferenciadas por algunas características específicas, y la oración pues viene siendo algo que caracteriza la fe, dado que ahora estamos hablando ahí entonces de una nueva arista de la oración que vendría siendo la esperanza y que quizá no hubiéramos tenido contemplada antes. Entonces, ¿a qué pudiéramos ir con esto? Pues nos preguntas qué sucede con la esperanza cuando la razón se ha apartado de Dios. Y aquí la encíclica nos habla en el numeral 23 precisamente de que ciertamente la razón es el don que Dios le da al hombre y que es también un objeto, bueno, un objetivo más bien de la fe cristiana y de que nosotros creemos para conocer. O sea, así como también conocemos para creer, creemos para poder conocer y tenemos una certeza de algo que no vemos porque queremos conocerlo una vez que eso llegue, una vez que eso se consume, a propósito de Hebreos 11:1, donde nos dice que la fe es la garantía de lo que no se ve exactamente. Nada más que aquí, a propósito de eso, la encíclica hace también algunas otras preguntas sobre esto. Y dice, ¿cuándo domina realmente la razón? Que es de donde estamos partiendo. Pero dice, ¿acaso cuando se ha apartado de Dios? ¿Cuando se ha hecho ciega para Dios? ¿Y la razón del poder y del hacer ya es toda la razón? Entonces aquí hablamos de la razón del poder y del hacer. Es decir, yo quiero y por eso hago. Y entonces aquí, ¿qué es lo que está al centro? El ego. Así es. Entonces hablamos de que ego es obstáculo para esperanza.
Sí, porque no hay desprendimiento, no hay confianza en lo que nos espera, ¿no? Y fíjate que mencionas algo muy importante, si no hay desprendimiento, es difícil que tengamos pues una certeza de algo. Ajá, correcto. Sí, porque al no haber, digamos, una confianza basada precisamente en hacer solamente hasta donde nos toca, entonces estaríamos suponiendo y basar lo que son las relaciones en suposiciones nos puede llevar al error, ¿verdad? Ujú. ¿Que por qué estamos anotando, queridos amigos? Pues precisamente, amigo web espectador, amiga web espectadora, en la reflexión nosotros aprendemos todos de todos. Y en este caso, pues realmente la reflexión tiene un carácter intrínsecamente exploratorio, precisamente porque sabemos que nuestro conocimiento, nuestra percepción son limitados. Es por eso que debemos, es una demanda no solamente de hoy, sino de siempre, desde que el ser humano tiene conciencia, el hecho de que debemos dar entrada al reconocimiento de esa razón limitada para que en efecto podamos dejarnos iluminar por Dios, primeramente a través de lo que nosotros podemos ver, podemos escuchar, podemos sentir y que viene desde fuera, principalmente desde la otra persona, que prácticamente sabemos que es imagen de Dios, el prójimo precisamente es hijo, es hija de Dios, es en potencia hermano, hermana en la fe, y nos está llevando a que nosotros en nuestras relaciones podamos tener esa, ese sentido de complementariedad que parte precisamente de ese desprendimiento que va a ayudarnos a tener esa confianza. Y la confianza genera certeza. ¿O hay algo más que debiéramos de considerar para poder estar seguros de ello? No, no, seguramente la certeza es lo que uno encuentra cuando se desprende, ¿no? De sus propios deseos. Ujú. Exacto, o sea, fíjate que mencionas un punto muy importante, sublimar los deseos, porque precisamente nuestra percepción puede estar sujeta a lo que nosotros queremos hacer, pero lo que nosotros queremos hacer puede ser no propiamente lo mejor, puede haber alguna circunstancia que le supere, y nosotros sabemos, a propósito de las 5 vías, que podemos irnos al principio de cada cosa y que también de forma, así como lo hicimos retrospectiva, sea prospectiva, podemos ir hacia el fin de cada cosa. Es decir, todo lo que nosotros podemos o no podemos lograr tiene una consecuencia, que tiene a tu vez otra consecuencia y otra y otra y otra, y eso nos lleva pues a un fin único, ¿verdad? Hablamos de que esa característica cíclica de todo, ese dinamismo de los tiempos, es una forma en que nosotros podemos entender la eternidad de Dios, porque Dios es el principio y es el fin. Y de alguna forma, ese principio nos lleva al fin y ese fin nos lleva nuevamente al principio, y así es como nosotros podemos ir ubicando pues ese sentido del tiempo que realmente está proyectado en algo que nunca termina y que nosotros podemos percibirlo pues a través de la fe, y no solamente a través de la fe sino también por la esperanza, porque sabemos que a partir de algo que yo puedo esperar va a suceder algo. Y ahí es donde creo que está respondida pues la parte de lo que hablabas, de que la esperanza comienza con la oración, ¿no? Ujú, correcto. Y a propósito de ella, la encíclica nos dice en el numeral 32 que un lugar primero y esencial de aprendizaje de la esperanza es la oración, precisamente porque yo lo que hago
es doblegar mi confianza al ponerla delante de Dios. Cuando ya nadie me escucha, Dios todavía me escucha. Fíjate, querido amigo y querida amiga, cuando ya no puedo hablar con ninguno ni invocar a nadie, siempre puedo hablar con Dios. Si ya no hay nadie que pueda ayudarme, cuando se trata de una necesidad o de una expectativa que supera la capacidad humana de esperar, Él puede ayudarme. Así como tenemos la complementariedad de la otra persona, de otro ser humano, tenemos también la complementariedad de quien lo es todo del otro lado. Por eso es que la oración es fe, porque a través de la fe tenemos ese activo que es la oración, que es una obra en sí misma, a propósito de lo que mencionábamos de la fe y las obras, y es también un sentido de esperanza en la cuestión de que viene siendo el futuro de lo que yo podría estar a la expectativa después de haber orado. Pase o no pase lo que tenga que pasar, ¿o no? ¿Qué más, Sí. amigo? Yo creo que es importante que en la oración, ya hablando de la oración, aprender a dejar lo que uno desea y dejar nuestra confianza en Dios, ¿no? O sea, me refiero a no estar aferrados a algo. Y, Desprendernos y no aferrarnos, eso es bueno, ¿eh? y yo creo que volvemos a lo mismo, a partir de ahí empieza la verdadera esperanza, ¿no? Claro. Sí, es que de hecho nosotros podemos estar teniendo, pues es que yo quiero el trabajo tal. Yo, bueno, cuando estamos enamorados que decimos, es que esa persona y no hay más. Y cuando es así, algo en específico, pero decimos, bueno, pues es que yo estuve pidiendo y pidiendo por eso y resulta que se dieron las cosas de manera Ujú. diferente. Y eso nos lleva y nos remite a lo mejor después de un poquito de frustración o de un poquito de dolor a considerar algo, que realmente Romanos 8:28, que es una cita que vamos a leer en el próximo bloque, a propósito de este sentido de esperanza de la oración, que nosotros lo que buscamos a través de esa petición, pues es un bien, y ese deseo pues ya está puesto en nuestro corazón desde que fuimos creados, y precisamente esa verdad la rescata el catecismo de la Iglesia Católica en esa definición de la esperanza, y sin embargo no se da, pero si no se da, no es que Dios nos esté negando ese bien, sino que nos está preparando nuestro corazón para un bien mayor, ¿no? Sí, así lo creemos. Precisamente de eso se trata cuando nosotros oramos y la respuesta de Dios, que Dios solamente tiene tres respuestas. Sí, todavía no es el momento, o tengo algo mejor para ti. Y en ese ánimo, en esa fe, pues prácticamente eso debe de ser lo que sea una consigna de nuestra oración, que siempre todo es para bien y que Dios nos concede los deseos de nuestro corazón siempre y cuando sean para nuestro bien, y de eso vamos a hablar en el siguiente bloque. Entonces, hasta aquí alguna pregunta, ¿tienes alguna respuesta? Vamos entonces a pasar a la siguiente pausa para pasar al siguiente bloque.
¿Tienes alguna pregunta? ¿Tienes alguna respuesta? Pues bien, recuerda que el día de hoy vamos a, para poder hacer un poco más ágil lo que es la reflexión, dejar los saludos para y todas las aportaciones, lo que es el trabajo de seguimiento del resto de la semana, dado que también no contamos con el apoyo necesario, tenemos ese inconveniente con Jonathan, queremos pedirles la oración por su familia para que puedan tener precisamente esta situación resuelta. Entonces, en estos momentos, pues queremos que pues tú sigas teniendo la misma confianza de poder acercarte a escribirnos para que nosotros también podamos darte seguimiento en dado momento, ya de requerirlo también por inbox, de poder seguir contribuyendo para nosotros, para los amigos que se están conectando y de esta forma poder hacer más activa, más dinámica la reflexión a propósito de esta pregunta de la cual estamos partiendo, que dice ¿cuándo domina realmente la razón? A propósito de Spesalvi numeral 23, y que hablamos también de dos preguntas anteriores donde nos preguntábamos qué sucede con la esperanza cuando la razón se ha apartado de Dios y por qué la esperanza comienza con la oración, a propósito también del numeral 32. Entonces tenemos algunas otras preguntas, Rodo. Sí, son dos. Ajá, ¿cuáles serán? ¿Cómo es posible cambiar la miel por el vinagre? Ah, caray. Número Ajá. 33. ¿Cómo es que del ofrecimiento podemos llegar a la esperanza? Número 40. Muchas gracias, amigo. Sí, precisamente son cuestiones que vienen estando elaboradas de manera metafórica. Por eso es que mencionamos que están relacionadas con algunos numerales de la encíclica. Entonces nos preguntábamos por qué es posible, más bien cómo es posible cambiar la miel por el vinagre. Y eso lo menciona el numeral 33 de la encíclica. Entonces, pues aquí vemos precisamente que bien. Acá nos menciona ese numeral una comparación que hace el propio San Agustín, que se refiere a San Pablo, que dice de sí mismo que vive lanzado hacia lo que está por delante, a propósito de Filipenses 3:13. Después usa una imagen muy bella para describir este proceso de ensanchamiento y preparación del corazón humano. Imagínate que Dios quiere llenarte de miel, que es el símbolo de la ternura y la bondad de Dios. Si estás lleno de vinagre, ¿dónde pondrás la miel? Por eso viene siendo esa cuestión, ¿verdad? De la pregunta de que cómo es posible cambiar la miel por el vinagre, ¿verdad? ¿Y a qué se referirá el vinagre, amigo? Yo creo que se refería por las cosas, bueno, el vinagre es agrio, ¿no? Algo Ajá. desagradable. Entonces, pues se refiere a algo desagradable que generalmente, inclusive puede que nos pase inconscientemente que preferimos ir por el camino amplio cuando deberíamos ir por el estrecho, que el estrecho realmente no es desagradable a veces, no sé si me doy a entender. Mm, ¿Cómo? Sí, no, preferimos una cosa rápida creyendo que es mejor cuando lo mejor es algo que sea lento, ¿no? Que se traiga algo mejor a largo plazo, ¿no? Nosotros preferimos lo rápido y lo cómodo, aunque nos desgastemos en el camino, ¿verdad? Ajá, Entonces se puede decir que el vinagre pueden ser todas las desavenencias, pero sobre todo que son a la mejor cuestiones ante las cuales tenemos una respuesta que propiamente termina también dañándonos, ¿no? O que permitimos que nos dañen la respuesta de los demás y ese sabor agrio es lo que viene identificándonos con eso, ¿no? Porque precisamente el vinagre, de ahí viene su nombre, es un compuesto que se hacía a partir del vino que no propiamente se... Sí, digamos que de alguna forma se echaba a perder. Que después de un grado de fermentación donde se tenía pues la bebida como tal, acababa siendo un grado de fermentación posterior
y que haría que hacía que incluso se hiciera ácido. De hecho, quien nos sigue y que tiene conocimientos de química, sabemos que el ácido, ay, ¿cómo se llamaba? No, iba a decir otro, pero tiene un carácter ácido el vinagre. Vamos a después profundizar en otro momento. Pero realmente los ácidos son algo que corrompe, es algo que precisamente de alguna forma algunas cosas las descompone. Y sin embargo, ¿para qué solemos utilizar a veces el vinagre? Pues para ensaladas. Para ensaladas, cuando le queremos dar un toque especial. Y también en ocasiones, pues sabemos que como remedio casero, agarramos bicarbonato y agarramos vinagre y podemos quitar algunas manchas, ¿no? Claro, sí, sí. Entonces, de alguna forma, purifica toda esta cuestión que pudiera ser dolorosa, que pudiera ser desagradable, que pudiera ser incómoda y nos lleva precisamente a preparar ya una vez que retiramos ese proceso y después de que queda limpio de ese vinagre que estuvo quitando pues algunas partes de impureza en ese cáliz donde nosotros esperamos que sea vaciada la miel, lo que se hace es que se tiene ese proceso de secado y entonces es cuando vienen las mieles de ese beneficio que nosotros de alguna forma estábamos esperando o que es mejor de lo que esperábamos y que viene a través de esas bendiciones que Dios nos da en nuestra área afectiva, en nuestra área financiera, en nuestra área familiar, en nuestra área social, en aquellos lugares de nuestra persona que nos van a llevar a esa trascendencia. Entonces estamos hablando de que no podemos hablar de una razón que esté apartada precisamente de un beneficio que va a ser limitado, dado que es únicamente lo que yo puedo ver, sino que estamos hablando de un bien que venga, un bien que es universal, un bien que nos lleva a esa noción de trascendencia que podemos tener una vez que nosotros esperamos de forma trascendente. Habíamos dicho en semanas anteriores que es una esperanza que no es individualista, sino que es una esperanza que nos hace salir de nosotros mismos para poder ir poco a poco teniendo esa dimensión de alcance perfecto que solamente se logra a través de Dios, con Dios, por y para Dios. ¿Sí o no? Amén. Pues bien, ¿qué más? Entonces, también comentábamos que el ofrecimiento es algo que nos permite llegar a la esperanza, ¿verdad? Ajá. ¿Algo que quieras decir de esto, amigo? Pues va muy ligado al desprendimiento, ¿no? Ajá. Un desprendimiento que se encausa hacia algo, ¿no? Y que me imagino que debe ser Dios. Es un desprendimiento encausado. ¿Cómo? ¿Cómo sería? Sí, ¿no? Por ejemplo, no sé, se me ocurre algún mal hábito tomar. Ajá. Me desprendo de la bebida Ajá. y el sufrimiento que causa se lo ofrezco a Dios. El síndrome de abstinencia, por ejemplo, ¿no? Ajá. A propósito de que... Fíjate que es un buen ejemplo, ¿eh? Como psicólogo, ¿cómo lo abordarías, dado que Rodo es psicólogo A para ver. quien nos sintoniza por primera vez? A ver, ¿cómo lo explicarías desde una situación Mm, así donde estás interviniendo a un paciente que tiene esta cuestión Dependencia. ajá, de dependencia y tenemos un síndrome de ansiedad, no de abstinencia, ¿verdad? Le La habíamos dicho. abstinencia, sí. Ajá. Y la ansiedad es la consecuencia del síndrome de abstinencia, uno de los signos. Y pues ya, o sea, simplemente empieza a, a tener síndrome de abstinencia, ya quiere regresar a la vida y dice solo por hoy no, entra la voluntad y ya. Estamos hablando de un síntoma que es pasajero, ¿verdad? Ujú. Después de que sucede, ya tenemos un periodo donde no hubo consumo, ¿no? Ajá, aunque cuando tiene uno crisis, parece que no es pasajero, parece que no, que es lo contrario, ¿no?
Y ahí donde es difícil la situación, ¿no? La posible recaída. Ujú. Entonces, de alguna forma, al darte cuenta que ese síntoma no te llevó a una situación de gravedad o que simplemente no te moriste por no haber tomado, Ujú, correcto. ajá, eso lleva a trabajar la parte de la fortaleza y la parte de la voluntad, ¿no? Ajá, y ahí viene el desprendimiento. Ajá. Y entonces, en este caso, ¿qué resultados tuvo esta persona al tener ese trabajo de la voluntad? Pues obtuvo más salud en primer lugar. Bueno, Ajá. desde un punto Se desintoxicó biológicamente hablando, ¿no? Ajá, exacto. Ajá. Y bueno, que también estamos hablando de que se evitaron las consecuencias del acto de tomar, ¿no? Cómo Ujú. pudieron haber sido situaciones de violencia intrafamiliar, infuncionalidad en el trabajo y pues con ello también problemas económicos. Inclusive accidentes, ¿no? Ajá. O sea, prácticamente ahí es donde podemos valorar esos beneficios, ¿no? Ujú. Fíjate que es un buen ejemplo y yo creo que se puede llevar a y extrapolar a muchas otras situaciones de vida, ¿no? ¿Algún ejemplo más sencillo que se te ocurra? Más sencillo, no sé, para la gente que le gustan los chocolates, los dulces, o les gusta el trabajo, hay gente que es adicta al trabajo. ah, Y pues en este caso de ergomanía o lo que le llaman workaholics, ¿no? ¿Verdad? Ujú. Entonces, en este caso, si nosotros nos vamos más temprano a nuestra casa de lo que acostumbramos irnos, que pudiera ser a lo mejor 2, 3 horas extra de la jornada, quizá incluso sin recibir remuneración extra, ya hablamos de que hubo mayor descanso para la persona, ¿no? Que puede ser uno de los beneficios que obtuvo. Y en el caso de que dejamos de gastar en alguna golosina, como bien dices, o cigarrillos, pues hubo un impacto de entrada en el bolsillo, ¿no? Entonces Ujú. aquí estamos reduciendo un patrón de gastos hormiga. Digo, a propósito de las finanzas Sí. personales, de las cuales también se dan consejos. Y bien, pero si se fijan, esto trasciende en varias otras áreas de nuestra vida, dado que nosotros tenemos una circunstancia específica como punto de partida, incluso aquí en esto en lo pequeño, pero que nos ayuda a trabajar en nuestra persona a manera de ir creciendo y de ir madurando como personas. Y a propósito de esa pregunta de que del ofrecimiento podemos llegar a la esperanza, el numeral 40 de la encíclica dice, el autor, el Papa Benedicto XVI, que quiere añadir una observación sobre los acontecimientos de cada día que no es del todo insignificante. Para que lo diga tal cual el Papa, pues quiere decir que pues es una verdad de fe, dado que nosotros lo vivimos y lo comprobamos a través de esta enseñanza del magisterio. Y dice, la idea de poder ofrecer las pequeñas dificultades cotidianas que nos aquejan una y otra vez como punzadas más o menos molestas, dándoles así un sentido, eran parte de una forma de devoción todavía muy difundida hasta no hace mucho tiempo, aunque hoy tal vez menos practicada. ¿Y qué quiere decir ofrecer? Pues estas personas estaban convencidas de poder incluir sus pequeñas dificultades en el gran compadecer de Cristo. O sea, es palabra compuesta, ¿verdad? De hecho, Ujú. sí, aquí de hecho lo menciona compadecer con guión. Entonces hablamos de que Cristo, Compa- No. exactamente, sabemos que por sus llagas fuimos curados, según Isaías 53, y precisamente Él, a través del sacrificio de la redención, nos muestra el máximo sacrificio de su propia vida, donde le entrega con dolor, porque se une con su dolor, que viene siendo extremo, un dolor al grado de ofrecer la propia vida y la propia comodidad en todos los sentidos, hacia ese dolor que viene siendo parte de la vida humana en todos y cada uno de los aspectos, para todos y cada uno de los seres humanos que estamos hechos a imagen y semejanza de Dios. Por eso precisamente era que queríamos dar lectura a la carta a los Romanos, capítulo 8, el versículo que es por excelencia
parte del resumen de esta verdad de fe, dice el versículo 28 de ese capítulo 8. Por lo demás sabemos que en todas las cosas interviene Dios para bien de los que lo aman, de aquellos que han sido llamados según su designio. Esta es palabra de Dios. Y bien, para poder profundizar más en esta cuestión, pues podemos leer desde el versículo 26 y dice: y de igual manera también el Espíritu viene en ayuda de nuestra flaqueza, pues nosotros no sabemos pedir como conviene, mas el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos inefables, y el cual escruta los corazones, conoce cuál es la aspiración del Espíritu, y que según su y que su intercesión a favor de los santos es según Dios. Por lo demás, sabemos que en todas las cosas interviene Dios para bien de los que lo aman, de aquellos que han sido llamados según su designio. Pues a los que de antemano conoció, también los predestinó a reproducir la imagen de su Hijo, para que fuera él el primogénito entre muchos hermanos, y a los que predestinó, a esos también los llamó, y a los que llamó, a esos también los justificó, a los que justificó, a esos también los glorificó. Esta es palabra de Dios. Pero, sí. Parece un poco trabalenguas, ¿verdad? Sí. Pero nada, de hecho, miren, aquí pudiéramos hablar no de que Dios nos hizo para salvarnos o para condenarnos, sino de que a todos nos hace porque espera que todos nos salvemos, porque aquí nosotros podemos tener esa ruptura con el error de algunas doctrinas como la calvinista, donde nos habla de la predestinación a propósito de las congregaciones protestantes. Lo podemos ligar eso con la segunda epístola de Timoteo, donde nos recuerda precisamente de que es el propósito de Dios que todos los hombres se salven y lleguen al conocimiento pleno de la verdad. Por eso es precisamente que en esta esperanza esperamos nosotros, valga la redundancia, ser salvados. Y de hecho esto es escrito en esa misma carta después precisamente de un versículo del cual parte esa encíclica, como bien ya lo habíamos reflexionado semanas anteriores, y es el verso 24, y dice: porque nuestra salvación es en esperanza, y una esperanza que se ve no es esperanza, pues ¿cómo es posible esperar una cosa que se ve? Y ahí es donde vemos ese paralelismo en todo esto, y que el sacrificio es lo que nos va a llevar a esa unión de esa parte que me falta con la que le falta a alguien más, para poder tener esa complementariedad que nos va a llevar a poder ofrecer esos agravios en conjunto con los demás, para poder tener en conjunto esa salvación que viene siendo no solamente para mí, no solamente para ti, sino que viene siendo para todos, dado que Dios espera que vivamos como una comunidad, ¿no? Entonces se puede decir que la esperanza a partir de la adversidad nos puede llevar a la vida en comunidad, ¿verdad? Correcto. No sé qué más, amigo. ¿Qué más? Pues yo quería regresar un poco al desprendimiento, porque el desprendimiento hace que evite que estemos perdidos en la fascinación. Y la fascinación nos lleva a creer que somos todos poderosos, que somos como Dios. Tener esa confusión, ¿verdad? Ajá. O sea, entonces nos ayuda a salir de la confusión, dado que evita la... No, y fíjate que es un asombro entonces mal enfocado el que nos lleva a una fascinación absoluta, pero de algo que viene siendo diferente a Dios, ¿verdad? Ujú. Sí, pues creo que eso es una respuesta para muchas cosas, y yo creo que a nosotros nos va a ayudar a cada uno a tener una percepción pues diferente de esta cuestión, ya entendido desde la vivencia propia. Y pues bueno, no sé si tengas alguna pregunta, si tengas alguna respuesta, porque entonces vamos a pasar al bloque final después de haber nosotros asimilado todo esto.
Y bien, ¿tienes alguna pregunta? ¿Tienes alguna respuesta? Queremos mandar saludos a todos los web espectadores que han estado uniéndose a la transmisión en vivo de este programa, La Católica Reflexión, nuestra de cada día, After Office, donde Jesús te ama y te lo anunciamos. Y vamos a cerrar el día de hoy la jornada de esta reflexión a partir de esa pregunta sobre cuándo domina realmente la razón de Spesalvi numeral 23, donde teníamos otras 4 preguntas y vamos a conducir esta cuestión hacia una pregunta final. Y esto quizá un poquito, no sé si quieras ayudarnos a cerrar en cuanto a una visión donde tratemos de reiterar más bien, donde tratemos de redundar lo menos posible del desprendimiento, pero sí destacar algunas partes que nos pueden llevar hacia la trascendencia de él en cuanto a la cuestión de doblegar esa parte de una razón que nos lleve verdaderamente a la esperanza. ¿Qué podrías decir? ¿Qué es lo que más te ha llamado la atención hasta ahorita, amigo? Pues el ofrecimiento, ha sido el ofrecimiento primero. Y por si alguien apenas acabara de conectar, ¿cómo lo...? ¿Cómo lo Ajá, explicaría? ajá. Este, a ver si he entendido bien. Yo creo que a partir del ofrecimiento uno puede llevar a cabo en práctica la esperanza, que la esperanza es algo que tiene como mérito el saber que vas a poder alcanzar algo sin saber hasta cuándo, ¿no? No hay una certeza total de cuándo va a haber un resultado, algún progreso. Y que ese mérito se ve a través de la virtud de la paciencia, ¿verdad? Intrínsecamente creo que ya la definimos con eso. Entonces, pues gracias por esta valiosa conclusión que nos otorgas el día de hoy, amigo, y que nos lleva precisamente a entender esa parte, ¿verdad? De que nosotros, a partir de la esperanza, pues podemos tener una razón que nos ayude a rescatar esta cuestión de la fe. Entonces, pues aquí estaba ya también revisando algunos comentarios. Muchas gracias por acompañarnos y por tratar de ir entendiéndolo hacia esta parte. Y algunas personas tenían dudas sobre la cuestión de, eh, bueno, veía que estaban preguntando sobre cuestiones que tienen que ver con el celibato, quiero entender, dado que mencionaban algunos pasajes donde Pablo está de alguna forma pues exhortando sobre lo que es el servicio de algunas hermanas durante el desarrollo de las primeras comunidades cristianas. Y yo quisiera, para no desviarnos mucho del tema, pues resumir en que la esperanza nos ayuda a entender la acción del cristiano a partir de un sentido de complementariedad. Entonces sabemos nosotros que cada quien tiene pues sus roles en la iglesia, en lo que es el servicio, en los movimientos, en algunas asociaciones como lo es nuestra comunidad Nueva Alianza, y que pues nos ayuda a entender que tenemos ciertos y que son cosas que en esa iniciativa que tenemos pues de entregar parte de nuestro tiempo y que es parte de lo que nos puede ayudar a entender esa parte del ofrecimiento. Entonces, claro que sí, con gusto vamos a poder responder a esas preguntas de forma personal a quienes así lo solicitan, dado que nosotros como iglesia naturalmente vivimos pues algunas cuestiones relacionadas con lo que es el celibato de los sacerdotes, que bien sabemos que nos ayuda a entender pues desde la parte de la entrega y el desprendimiento a propósito de lo que son las responsabilidades que tenemos para con los nuestros. Entonces, puedo yo simplemente testificar desde el hecho de que al haber tenido unos padres que estuvieron
sirviendo en un apostolado específico. Ese apostolado pues se dieron un tiempo en el mismo para poder atender a su propia casa, es decir, pues a su servidor y a mis hermanos. Entonces, de alguna forma, eso nos deja como una lección pequeña, el hecho de que la familia a veces es prioridad en muchas cosas, dado que es la primera iglesia. La iglesia es uno de los puntos iniciales de la iglesia, pues es la familia. Por eso es precisamente que con el paso del tiempo se veía que había conflicto de intereses por el lado de que algunos presbíteros tenían familia y eso fue bajando su rendimiento. En el dado caso, fue por eso que se tuvo la disposición del celibato para los sacerdotes y que eso mismo se ve que tiene pues una base teológica también en lo que mencionaba pues también nuestro Señor, dado que los apóstoles le preguntaban de las exigencias del matrimonio. Y bueno, pues es que si todo esto demanda, pues más vale no casarse. Y dice, no, pero es que no se trata de no casarse para evadir responsabilidades, sino que nosotros cuando estamos también llamados a una vida de servicio en soltería, pues también tenemos responsabilidades y en este caso pues van orientadas hacia el servicio de la comunidad, el servicio de la iglesia. Por eso es que se tiene esa figura contemplada desde esa dimensión de la sublimación de esa soledad a propósito del ofrecimiento, misma que también confirma Pablo cuando dice, yo quedaría que todos fueran como yo, igual de que nada más se dedicaran enteramente al Señor. Sin embargo, llamo a quien no tenga suficiente fuerza para hacerlo, que pues esas energías las canalice en llevar pues un matrimonio santo. Y eso lo vemos también a lo largo de la historia de la iglesia, se ve también en las consideraciones de los mismos sínodos y todo lo relacionado. Entonces, el sínodo de la Amazonia es algo que, bueno, tiene esa parte de un tema específico para un contexto específico que es la zona de Sudamérica, y el libro que publica el cardenal Sara pues habla también de rescatar esa parte del celibato en el sacerdocio y se trata de alguna forma pues para que se tenga de lado una consideración pues imparcial y sobre todo que también sea de forma integral en cuanto a querer buscar una mejor disposición de una forma de vida, pues sobre todo con base a la realidad de la iglesia. Por eso es que es tan importante tomar en cuenta que pues este nuevo libro que se ha escrito en coautoría con el Papa Benedicto XVI, nuestro Papa emérito, que es también autor de la encíclica que estamos estudiando, precisamente nos ayuda pues a entender de que todo lo que es el magisterio tiene esa unidad pues a propósito de ese diálogo que se busca tener pues siempre constante y siempre esperando aprender unos de otros y sobre todo en espera de acercarnos cada vez más a toda la verdad revelada a través de la escritura y de la enseñanza del evangelio, que viene siendo la misma y que simplemente nosotros vamos aplicando desde que inició la iglesia hasta el día del retorno del Señor. Entonces, esa inquietud, esa misma incertidumbre, pues nosotros la entregamos y la vivimos a propósito de todo esto. Entonces, la pregunta con la que pudiéramos cerrar el día de hoy, esta jornada de reflexión, donde estaríamos terminando la jornada, más no la misma, no la reflexión, hablaríamos de que el ofrecimiento también nos lleva a pensar en un sentido de justicia, y por eso nos preguntaríamos, ¿por qué la justicia no es posible sin ofrecimiento de por medio? Entonces estamos hablando de que el ofrecimiento es un medio de justicia, ¿verdad? Un medio justo. Bueno, entonces volvemos, bueno, antes de reiterar la pregunta, pues vamos a unos avisos. Nos están invitando a la Academia Santo Tomás de Aquino,
en el Seminario Guadalupano Josefino el miércoles 28 de enero a partir de las 9 de la mañana. Queremos recordarte que también estamos en las redes sociales alternativas. Tenemos Twitter en N Alianza Radio y @católico tú. Y para el caso de Instagram nos puedes encontrar también como Católico Defiende tu Fe todo seguido, Nueva Alianza Radio todo seguido. Nos vas a poder encontrar también en la página de Facebook de Nueva Alianza Radio con este mismo enlace. Y vas a poder encontrar también los programas pasados en el canal de YouTube de Católico Defiende tu Fe y posteriormente también en el de Nueva Alianza Radio. Entonces nos despedimos con esta pregunta última con la que vamos a poder continuar la reflexión el resto de la semana. ¿Por qué la justicia no es posible sin ofrecimiento de por medio? Te saluda y se despide de ti tu amigo y servidor Juan Manuel Rodea y Rodolfo Chávez. Muy buenas noches y bendecida semana.